Vamos a ver la página 208 del libro de equipos eléctricos y trata sobre dispositivos de corte automático de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que son dispositivos que cortan, como los interruptores. Pero generalmente van a cortar la corriente, van a cortar el circuito para protegerlo. Bien sea para proteger los equipos, es decir, lo que conectéis ahí, el motor, la bombilla, o bien para proteger a las personas. Entonces, los tres dispositivos diseñados para la protección de instalaciones son el interruptor automático, interruptor diferencial y el fusible, ¿vale? Los más utilizados. Bien, vamos a ver el fusible. Aquí tenéis un fusible. El fusible hemos dicho que es un dispositivo de protección, ¿vale? Es el más antiguo, es decir, es el primero que se utilizó y antiguamente se solía decir se han fundido los plomos. Los plomos se decía plomos porque en el interior del fusible hay un conductor que se funde cuando pasa más corriente de la que tiene que pasar, cuando hay un cortocircuito, ¿vale? Por eso se decía lo de fundirse los plomos. Ahora actualmente vamos a ver el aspecto general que puede tener un fusible. Aquí tenéis fusibles. Si veis en el interior del fusible un hilo muy fino, ese es el conductor, que es un conductor que solo va a dejar pasar cierta corriente, ¿vale? Por ejemplo, si el fusible en este caso de 3 amperios, va a dejar pasar hasta 3 amperios. Por encima de esos 3 amperios, el fusible puede fundir. Eso es lo que se llama el calibre del fusible. Ese conductor interior, no sé si lo apreciáis aquí, que hay como un pelito, ¿vale? Está formado por estaño, cobre o zinc. Y es el que va a fundir cuando haya un cortocircuito. Un cortocircuito es una sobrecorriente, hay más corriente que la que debería haber. ¿Qué ocurría? Pues que el fusible se rompe cada vez que actúa. Cada vez que protege, el fusible se rompe. Es decir, este hilito se rompe, lo cual ya no sirve más el fusible y hay que cambiarlo. Claro, eso es incómodo porque muchas veces ocurrió en una casa que se fundía el fusible y no había fusible de recambio. Entonces te quedabas sin energía, te quedabas sin electricidad en casa o en la fábrica. ¿Qué inventaron? Pues inventaron un dispositivo que no hiciera falta sustituir cada vez que hay un cortocircuito. ¿Vale? Y eso es el interruptor automático, que lo veremos en la siguiente página. Aquí tenéis 3 fusibles y aquí hay otro fusible, ¿vale? De protección. Vamos a la página 209 y aquí ya tenemos el interruptor automático. Protege igual que el fusible, pero no hay que sustituirlo. Cuando ocurre un cortocircuito o una sobrecarga, esta maneta cae, se interrumpe la corriente en el circuito y basta con volver a subir la maneta para que el circuito siga funcionando. Y el interruptor no hay que cambiarlo. Esta es la ventaja del interruptor automático. Es un dispositivo de protección también, pero tiene la ventaja de que no tiene que ser sustituido. Hay dos tipos de interruptores automáticos, el interruptor automático magnético y el magnético y térmico. El magnético solo protege frente a cortocircuitos, ¿vale? Es decir, protege frente a corrientes muy grandes. Cuando se produce una corriente muy grande, por ejemplo, cuando juntamos fase con neutro directamente, se produce una gran corriente, ese es el cortocircuito,
que hará saltar a este tipo de interruptor automático. Mientras que el interruptor automático magnetotérmico va a proteger frente a sobrecargas y cortocircuitos. ¿Qué diferencia hay entre sobrecarga y cortocircuito? La sobrecarga es una corriente por encima de lo normal, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un automático, si se puede ver aquí, este sería de 20 amperios. Pues si tengo 21 amperios en el circuito, este automático disparará, ¿vale? Pero no dispara inmediatamente, sino igual dispara, depende del automático, pues dentro de 10 minutos. Es decir, hablamos de sobrecarga cuando hay un poquito de corriente por encima de lo normal, ¿vale? En un automático de 20, pues por ejemplo que hubiera 22, pues sería algo por encima de 20. Entonces, a lo largo del tiempo disparará, ¿vale? Mientras que una sobrecarga es, en vez de 20 amperios, pues que pasase por ahí 200. Entonces, eso es un cortocircuito. Tiene que disparar rápidamente. O sea, hay que diferenciar entre lo que es una sobrecarga y es un cortocircuito, ¿vale? Bueno, por los magnetotérmicos es capaz de proteger frente a los dos. Sobrecargas y cortocircuitos, mientras que el automático magnético, solamente frente a cortocircuitos. Antes he hablado como si fuera un automático, pero este es un diferencial, ¿vale? El automático es este, pero igual cuando hay un cortocircuito baja la maneta, veis el off, y para volverlo a poner en funcionamiento hay que subir la maneta. Esto ya lo sabéis, os habéis conectado en el taller. Fijaos que aquí está el símbolo de los interruptores automáticos que tenéis que poner en los esquemas. Bueno, vamos con los diferenciales, ¿vale? Aquí tenéis un interruptor diferencial, ¿vale? El interruptor diferencial, que os viene aquí explicado, no protege frente a sobrecargas ni frente a cortocircuitos, ¿vale? No protege igual que el fusible y que el interruptor automático. El diferencial, de lo que protege es de la corriente que va a tierra, es decir, las corrientes de fuga hacia tierra que se llaman derivaciones. Os voy a explicar esto, a ver, con otro esquema que aparece en la siguiente página, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Todos los motores, máquinas, llevan conectados un cable de tierra, ¿vale? El que conocemos de verde a amarillo, y ese cable va a tierra, ¿vale? Es decir, es obligatorio poner las masas, todas las partes metálicas de las máquinas, una nevera, una lavadora, un motor, ponerla mediante ese cable verde-amarillo, ponerle a tierra. ¿Qué es lo que se llama tierra? Tierra son, cuando hacen un edificio, ponen unas picas, unos electrodos, ¿vale? Unas varillas metálicas, conductoras, en el interior de la tierra. Y a esa varilla que está en el interior de la tierra, debajo del edificio, se le conecta ese cable verde-amarillo que va a ir hasta las máquinas, hasta los electrodomésticos, hasta los enchufes. ¿Para qué? Pues imaginaos que se soltara un cable dentro del motor y estuviera tocando la masa. Eso sería peligroso, porque si se suelta un cable de fase y toca el motor, ¿qué ocurre? Pues si una persona pone la mano ahí en ese motor, tendría una tensión y se podría electrocutar. Para evitar eso, como ponemos este cable, la corriente prefiere ir por este cable y no por la persona. De tal forma que protegemos a las personas. Aquí, en este punto, va a haber un diferencial que detecte esa fuga de tierra, que se está yendo una corriente hacia tierra y corte la instalación. Vamos a verlo con otro dibujo. Bueno, vamos a ver con esta imagen para que entendáis mejor el funcionamiento del diferencial. Bueno, pues aquí veis,
tenemos un diferencial y a través del diferencial entra la corriente a la lavadora, hace funcionar el motor, ¿vale? Y por el neutro sale la corriente. Hasta aquí normal, ¿vale? Por la fase entra la corriente y por el neutro vuelve. ¿Qué ocurre? Que si imaginaos que hay una avería, uno de los cables se suelta y toca la parte metálica de la lavadora. Cuando toca a alguien, la lavadora, hay una fuga de corriente, hay una derivación a través de la persona que está tocando tierra y eso puede producir un peligro para la salud para la persona, ¿vale? Se electrocuta porque pasa una corriente. Para evitar esto se ponen dos medidas. Una el diferencial y otra la toma de tierra. El diferencial detecta que parte de la corriente se está marchando por la persona y entonces corta, ¿vale? Es un dispositivo capaz de detectar que la corriente que sale no es la misma que la que entra. De esta forma él sabe que por algún lado se está marchando la corriente y dispara, de tal forma que protege a la persona. Además se pone la toma de tierra, es decir, se conecta la parte metálica de la lavadora a tierra, ¿vale? A través del conductor amarillo verde. De esta forma, aunque la persona toque aquí, la corriente prefiere irse por la toma de tierra, por el cable verde amarillo, y la persona no resulta dañada. O sea que son dos formas de proteger a la persona. Aquí os comenta el libro que los interruptores diferenciales disponen de un pulsador de test. ¿Qué es eso? Bueno, aquí tenéis un diferencial con un botón de test y aquí se ve mucho mejor, ¿vale? Y si vais a vuestras casas, enseguida veis cuál es el diferencial por el botoncito. Es un botón de test, es decir, cuando yo lo pulso, hace disparar al diferencial y la maneta baja. Esta maneta de aquí naranja baja, comprobando que funciona, ¿vale? Es una forma de probar que el diferencial funciona bien y dispara. Y esto hay que hacerlo pues por lo menos una vez al año. Aquí tenéis un cuadro con diferenciales y automáticos. ¿Cuáles son los diferenciales? Pues los de los botones amarillos. 1, 2, 3. ¿Cuáles son automáticos? Pues los otros. Este y este. Y aquí tenéis un diferencial. Y aquí tenéis un automático. ¿Qué tenemos en esta foto? Tenemos fusibles. ¿Cuál es el calibre? Pues tenemos fusibles de 3 amperios y de 13 amperios. Este sería el calibre, es el funcionamiento normal, es decir, que por aquí puede pasar por este fusible hasta 3 amperios y no pasa nada, no se funde. Está hecho para 3 amperios. A partir de ahí, pues puede fundir. Son fusibles de tipo cilíndrico. Bien, y por último tenemos aquí el símbolo de puesta a tierra. Ya hemos dicho que la puesta a tierra es la unión de un circuito con los electrodos enterrados en el suelo. ¿Qué son los electrodos? Las varillas, los conductores que se entierran en el suelo, ¿vale? De las viviendas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la toma de tierra, los electrodos puestos en el terreno y el cable verde amarillo que va uniendo las distintas masas de todas las partes metálicas de toda la instalación. ¿Para qué se utiliza? Pues ya hemos dicho que para proteger a las personas de corriente, de sobreintensidad, de corrientes de derivación.